de, ante el Creador como socios, de generadores de la vida. Hoy vamos a hablar relativamente profundo, acerca de algunos aspectos de la sexualidad que es importante tener en mente. Ya hemos hablado de algunas situaciones, al menos se habla de una manera limpia, de una manera, yo diría, agradable y toral, abordar la sexualidad. Hemos tocado temas muy diversos, tanto para varones como para mujeres, las implicaciones mismas de tal atributo que el Eterno le ha dado al ser humano. Hoy vamos a ver un poquito más acerca del tema de las emisiones y de los flujos, porque es algo que tiene que quedar muy claro. Hace algún tiempo, cuando vimos el tema del mikveh, ¿se acuerdan? El baño ritual, que es bueno, a forma de chascarrillo, pero no tan chascarrillo. El hecho de que antes de una sinagoga en una ciudad tiene que haber una mikveh. Fíjense nada más lo importante que es que exista una mikveh. Mikveh es un lugar para purificar el cuerpo, ¿sí? Tanto del hombre como de la mujer por medio del agua. Entonces, ese es el abuelito del bautizo, ¿sí? De hecho, es el que antecede a lo que se llama el bautizo de Juan. ¿Se acuerdan? El bautizo de arrepentimiento. La idea es purificarse, limpiarse, salir del agua y tener una vida nueva y distinta. Bueno, la mikveh es el ancestro del bautizo. Entonces el bautizo tiene una parte toral, también tiene su contraparte toral. Vamos a ver el tema de hoy. Hay algunos aspectos que los vimos muy profundamente en otras sesiones que no trae caso retomar con tanta profundidad. Lo tomaré solamente para refrescar y luego entro de lleno a lo que nos interesa al día de hoy. No sin antes invocar las bendiciones de la Torá para nuestras vidas. Y decimos: bendito es el Eterno, quien es bendito por siempre y jamás. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torá. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torá. Amén. Muy bien, vamos a entrar al capítulo 5 del libro de Bemidbar. Y son 4 versículos donde nos vamos a detener, porque hay aspectos importantísimos para nosotros en esos 4, y quiero leérselos. Y dice así: el Eterno habló a Moshe para decir: ordena a los hijos de Israel que envíen fuera del campamento a todo individuo aquejado de zarat. ¿Ya saben ustedes lo que es el zarat? ¿Sí se acuerdan? Bueno, si no nos acordamos, zarat es la enfermedad que la piel adquiría, ¿sí? Y que, para dar una idea más o menos de qué era esa enfermedad, en la escritura se le traduce como lepra, pero en realidad los efectos del zarat eran parecidos a la lepra. Pero la lepra, por ejemplo, no golpea las paredes, no afecta las paredes, y el zarat sí. Entonces, dice aquí la Torá, retomando las enseñanzas del libro de Shemot y Vaikra, sobre todo Vaikra, dice: bueno, toda persona, voy a usar la palabra que todos conocemos, de lepra, que se haya enfermado de lepra, tiene que salir irremediablemente del campamento. Ahora, ¿ustedes recuerdan la connotación espiritual de zarat? ¿Por qué se enfermaba la gente de zarat?
por la shonara, por la mala lengua, por tener una lengua mala, ¿sí? Bueno, en aquel entonces, la persona que hablaba impuramente, inmediatamente acarreaba una enfermedad a su piel, ¿sí? Y por eso anteriormente explicábamos, bueno, pero ¿por qué tenían que salir? Por dos motivos principales. Primero, para el proceso de sanidad, pero para después, en esa soledad de la persona, reflexionar acerca del daño que se hace a sí mismo, hablando mal, usando mal su lengua, y a la vez el daño que le ocasiona a su prójimo. Y veíamos, por ejemplo, aspectos como la difamación, la mentira, el fraude, la burla, y todas esas prácticas que se incurren con el uso de la lengua, ¿sí? Que obviamente es una lengua equivocada y que era visible inmediatamente. Hoy no es así, pero hoy esa enfermedad sí existe a nivel espiritual. O sea, están los leprosos espirituales. ¿Se acuerdan que vimos todo eso, verdad? Bueno, entonces nos vuelve a decir la Torá, regresa la Torá y nos dice, ¿saben qué? Los que están sufriendo de Zarat, fuera de los campamentos. A todo aquel que tenga emisión. Emisión se refiere a la salida, voy a decirlo ahorita amplio, pero ahorita lo explico, a la salida de semen, ¿sí? Hablábamos anteriormente que hay una forma legal de usar el semen y hay una forma ilegal de usar el semen. Y dábamos los ejemplos bien precisos de estos aspectos. Bueno, a todo el que tenga emisión y a todo el que haya sido contaminado por un cadáver, tanto a varón como mujer, para que no contaminen sus campamentos. Escuchen, esta es la superficie, esta es la explicación. ¿Por qué se tienen que salir de los campamentos? Para que no contaminen sus campamentos donde yo resido en el interior de ellos. Los hijos de Israel lo hicieron así y los expulsaron a las afueras del campamento, como el Eterno había hablado a Moshe. Así hicieron los hijos de Israel. Muy bien. Encontramos en la Torá 4 formas fundamentales, hay más, pero hay 4 formas fundamentales en las cuales una persona se vuelve impura ante Dios. ¿Sí? La primera de ellas, el uso ilícito del semen, derramamiento ilícito del semen. Cuando la persona, en el caso de la mujer, tiene su flujo menstrual, cuando la mujer pare, tiene hijo, ¿sí? Recordemos que pasan por una cuarentena, o sea, durante todo ese tiempo la Torá considera que la persona se vuelve impura, ¿ok? Y tocar un cadáver. Esos son los 4 elementos fundamentales, hay más, en los que la persona se vuelve impura, ¿ok? Ahora, tenemos que ser muy precisos porque hay muchas personas que dicen, ¿cómo que te vas a volver impura porque estás en tu menstruación? ¿Cómo que te vas a volver impuro porque salió líquido seminal? ¿Saben lo que es el líquido seminal, verdad? Es el líquido que se desprende de las glándulas masculinas que contiene el semen. El semen no es el líquido seminal, sino que el líquido seminal contiene el semen que lo hace espeso, ¿ok? Y deben surgir las preguntas, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la menstruación vuelve impura a la mujer? Bueno, ahora vamos a centrar y vamos a precisar muchísimo más este asunto porque es muy interesante. Porque al día de hoy muchas personas dicen, ¿eso no es cierto? O sea, ¿cómo vas a volver impuro tu mujer si estás en tu flujo mensual? ¿Cómo vas a volver impura esta tasa? O sea, no tiene sentido eso, la Torah está mal, Dios es troglodita, etc. No. Vamos a explicar con precisión cuándo y por qué, ¿ok? Estas personas, a excepción, ojo, pónganme atención,
A excepción de los enfermos de Sarán, las otras personas podían residir dentro del campamento. Pero los de Zarat, esos irremediablemente iban a salir del campamento. O sea, no había negociación. Por ejemplo, si las esposas de los levitas en su momento en que pasan por su periodo menstrual, tenían que abandonar, si bien el campamento de los levitas, sí, pero podían replegarse al campamento donde estaban las 12 tribus y no dejar el campamento en general. ¿Sí me entendieron? Es decir, salían de la cercanía del Mishkan y se alejaban un poquito más, se iban al tercer cinturón. Y recordemos que el campamento tiene 3 secciones, ¿sí se acuerdan? La sección primera, que es el primer cinturón, que son las 12 tribus. Y luego el campamento de los levitas, distribuido en 4 clanes. Y luego el Mishkan, y alrededor del Mishkan, el Kohen Gadol. ¿Ok? Entonces son 3 campamentos, ojo con eso, 3 niveles de acercamiento al Creador, pero también 3 niveles de santidad. Entonces, cuando una mujer por cuestión de menstruación se volvía impura y estaba muy cercana al Mishkan, entonces se le permitía, ¿sí?, residir temporalmente 7 días en el campamento de las 12 tribus sin que saliera, ¿sí? Y de la misma manera con los varones que hayan tenido emisiones, ¿sí?, no intencionales de semen. Bueno, ellos podían resguardarse dentro del cinturón, pero los de Zarat no. Y surgen las preguntas, ¿por qué los que son asiduos a la Lashon Hara sí salían del campamento y los demás no? Vamos a explicar. En el campamento había 3 asentamientos a los 4 puntos cardinales: la Shekinah, los levitas y las 12 tribus. Eran 2 cinturones que circundaban el Mishkan. Debían de salir de los campamentos los varones y mujeres contaminados por cadáveres, los varones y mujeres con zarat, las mujeres con flujo, ojo, flujo severo. Y surge la pregunta, ¿qué es el flujo severo? ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí. Las mujeres recién paridas y los varones con emisiones severas. Me voy a adelantar. A ver, ¿qué es un flujo? Un flujo menstrual severo. Son aquellos flujos atípicos. Es decir, una mujer inicia su ciclo menstrual hoy y en 7 días se le tiene que ir, tiene que terminar su periodo menstrual. Después de 8 días, eso se considera un flujo anormal o severo. Y es hasta entonces cuando la mujer tiene que salir, ahora sí, de todo el campamento. Mientras está en su ciclo menstrual puede quedarse alrededor de las 12 tribus. Pero si la persona, vamos a suponer el otro caso, termina su ciclo menstrual, ok, muy bien, pasan 7 días, todo normal. Pasan otros 10 días, todo normal. Y de repente volvió a tener un flujo. Ese es un flujo atípico. Ese es un flujo que no es de carácter menstrual. Eso pudiese denotar una enfermedad o, a su vez, un desequilibrio hormonal. ¿Ok? Bueno, es entonces cuando la Torá establece y dice, bueno, toda mujer que esté en estos 2 casos tiene que salir también, al igual que los de Zarat, del campamento. En el caso de los varones, a ver, ¿qué es una emisión severa? A ver, ¿han escuchado hablar de los sueños húmedos? ¿Sí? ¿Sabían ustedes que los sueños húmedos son muy escasos? Los sueños húmedos no son frecuentes.
Es decir, el sueño húmedo es una irregularidad. Los psicólogos, los psiquiatras, los sexólogos consideran ellos que los sueños húmedos son normales. La Torá no los considera normales. Yo les he enseñado, la Torá nos ha enseñado que el semen es algo muy valioso. ¿Sí? Es algo muy valioso y el hombre debemos de tener muchísimo cuidado con el semen. No podemos nosotros hacer un mal uso de ello. Y hablábamos tiempo atrás acerca del derramamiento ilícito del semen, ¿se acuerdan? A su vez, dentro de esas prácticas ilícitas está el tema de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, el adulterio, es decir, relaciones sexuales con quien no es la esposa de la persona. ¿Por qué? Porque el semen está yendo a la vasija equivocada, ¿sí? El útero, la matriz, la vagina son vasijas generadoras de vida. Entonces, cuando un hombre derrama su semen en una vasija equivocada, vienen grandes juicios sobre ese varón. ¿Sí? Bueno, la masturbación es derramamiento ilícito de semen. Y yo les explicaba el por qué el Señor, Hashem, sanciona tan severamente principalmente estas prácticas. Como pueden darse cuenta, dejamos de lado el tema de los sueños húmedos. Es atípico, sin embargo la Torá lo tipifica como ilícito. Algo no está bien en ese varón. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la emisión severa? No se refiere a la salida del semen con frecuencia, no. Se refiere a la salida del líquido seminal sin que necesariamente haya expulsión de semen. ¿Sí me entienden? A ver, ¿cómo está eso? ¿Todo líquido seminal puede contener semen? Sí, en muy pequeñas cantidades. Pero hay salidas de líquido seminal que no tienen que ver precisamente con la práctica sexual, sino con la mente. ¿Qué está pensando? Si la persona, el varón, está pensando situaciones sexuales ilícitas de menor o mayor grado, eso va a hacer que salga líquido seminal. No tengo que ser más explícito, ¿verdad? Muy bien, entonces ya lo entendieron. Eso es lo que el Eterno sanciona, no la espontaneidad propia del cuerpo, sino que si el hombre provoca la salida del semen de manera ilícita o provoca que salga líquido seminal a través de sus pensamientos cochinos, mugrosos, puercos, Hashem sanciona muy severo y dice, a esos me los sacas del campamento. ¿Ya se entendió mejor? Entonces no es que, ya tuvo su ciclo menstrual, es impura, se va del campamento. No, a ver, tranquilos. El asunto no es así. Si el flujo sanguíneo es típico, se queda dentro del campamento, pero tiene que mudarse hasta que recupere su estabilidad hormonal y ahora sí, ya se regresa, mikvé, y ya regresa con su marido. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? ¿O está muy intenso? Es algo normal, es algo natural, no hay por qué bochornarse, ¿ok? Bien, continúo. La razón es que estos procesos biológicos, escuchen bien, volvían impuras a las personas. Y de ahí que la presencia de Hashem residía en los 3 campamentos. Lo anterior, para no ser irrespetuosos con la presencia misma de Yahweh. O sea, el asunto
más que impureza, tenía que ver con el respeto a la presencia de Dios ante esas situaciones biológicas. Tanto el contacto con los muertos como con la sangre menstrual atípica y la emisión de líquido seminal atípico, ya les expliqué, ¿ok? Eran muestras de que había algo que estaba corrompido en la persona y Hashem usaba el cuerpo de la persona para hacerlo saber. En cuanto a la mujer menstruando, el sangrado es un proceso propio y natural del cuerpo en purificación. O sea, realmente el proceso menstrual es un proceso de purificación, porque el cuerpo se preparó para recibir un bebé, pero al no recibir bebé, entonces empieza la expulsión. Entonces, ¿qué es eso? Un proceso de purificación que en sí mismo impurifica a la persona durante el proceso de purificación. ¿Ok? Del cuerpo y desecho, donde no hubo generación de vida, escuchen, hay muerte. Por ello, el flujo menstrual es contaminante al cuerpo de la mujer y todo lo que toque de la misma manera. ¿Se acuerdan también con el tema de las relaciones sexuales durante el periodo menstrual? Prohibidísimo por la Torá. O sea, no es aceptable por la Torá. Y la pregunta es, porque puede haber varones que tienen problemas con esto y dicen, pero es que es mía, pero es que es mi esposa y yo la puedo tomar cuando yo quiera. Tranquilos, ¿sí? Más allá de un tema de higiene, ¿sí? Porque esa es una postura muy animal, porque esa es la verdad, es una postura animal, ¿sí? La expulsión del flujo sanguíneo menstrual es flujo de muerte. Y el semen, el propósito que lleva el semen cuando entra a la vagina y sube, es que generar vida. Muchas personas pueden usar esto como un método anticonceptivo, que es una aberración ante la Torá. Entonces, ¿cuál es la explicación? Que entra vida, pero está saliendo muerte a la vez. Entonces dice el Eterno, o es vida o es muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Corrupción. Por eso, luego vienen los dolores de espalda baja, luego vienen las migrañas, ¿sí? Entre otras cosas. Explicábamos también que una mujer que tiene hijos que no se va a la mikvé, con el paso del tiempo genera dolores, reumas, ¿sí? Migrañas y muchos problemas de salud porque no se descontaminó. O sea, la mikvé lleva el propósito de volver a una mujer a largo plazo saludable en su cuerpo, ¿sí? Porque hay muchas energías contrarias a la vida cuando una mujer da a luz. Y el agua en la mikvé lo que hace es absorber de su cuerpo todo eso. De otra manera, esa energía se queda y la manera de que esa energía encuentra causa es generando inflamaciones, dolores y desequilibrios en la salud femenina. Por eso la Torah dice, por favor, purifíquense. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Por otro lado, la mujer recién parida, su sangrado es impuro debido a las mismas razones de la mujer menstruando. En el caso del contacto con cadáveres, deberá el hombre recordar, pónganme atención en esto, ¿sí? Porque hay personas que, bueno, lamentablemente la religión popular ha enseñado cosas muy equivocadas, que por ejemplo muere una persona, un ser querido, y luego van y lo abrazan. Sí, y ahí están con él y lloran arriba del cuerpo y todo eso. Entonces, la Torá a nosotros nos prohíbe todo eso. Sí, esa es una costumbre del mundo, no es algo que el Eterno aprueba. ¿Ok? Veamos.
deberá el hombre recordar que un cuerpo sin vida, su descomposición empieza tan pronto el flujo sanguíneo deja de fluir, por lo que la descomposición es lo que sigue. La energía divina deja de estar en el cuerpo para dar paso a energías separadas de Hashem, que son las que la ausencia de vida ministra. ¿Qué es eso? Muerte. La muerte. La generación de gases, hinchazón de la masa muscular, acción celular corrompida y generalizada en todos los órganos. Estas energías sucias son energías físicas. Es física pura lo que ocurre con el cuerpo. Se empiezan a generar gases, los hongos, las bacterias se empiezan a proliferar, ¿sí? Y los mismos gases hacen que el cuerpo se vaya inflando. ¿Y qué es lo que sucede después? Viene el estallamiento, ¿sí? Bueno, esas energías, cuando sale la energía divina, esas energías son las que se empiezan a generar dentro del cuerpo, ¿ok? La energía divina deja de estar en el cuerpo para dar paso a energías separadas de Hashem, que son las que la ausencia de vida, es decir, la muerte, ministra. La generación de gases, hinchazón de masa muscular, acción celular corrompida generalizada en todos los órganos. Estas energías sucias atraen las energías contrarias a la vida, que son estas las que contaminan al hombre. Por ello, los cadáveres no deben de ser tocados, ¿sí? Y es ahí cuando vienen las transferencias espirituales. Cuando una persona va y toca un cuerpo de una persona que recién muere, los espíritus impuros terminaron su obra ahí y salen del cuerpo. Y si esos espíritus impuros son compatibles con la persona, al contacto con la piel se transfieren. Por eso, en un funeral, nosotros no vemos los ojos del cadáver, ¿sí? Porque cuando los sepelios, que son los sepelios, ¿no? Que son que velan al cuerpo, la velación del cuerpo, eso no existe acá. O sea, es simplemente preparan el cuerpo, se despiden las personas en una salita así y rápido al panteón, ¿sí? Y en el panteón solamente los varones, los hombres mayores de edad son los que van al panteón. Las mujeres y los niños y las niñas no van a los panteones, ¿ok? Entonces, ahí volvemos al tema del Día de Muertos, que es una costumbre que la Iglesia Popular estableció en la sociedad. O sea, hay gente el día de hoy que son cristianos que no saben estas cosas y ellos entienden que ya no tienen que hacer nada en un panteón, pero son muy poquitos. Hay muchos creyentes cristianos que los sigues encontrando en el panteón y visitan las carcasas que fueron ocupadas por quienes fueron sus seres amados en vida, sí, pero son costumbres que no son la cultura del cielo, ¿ok? Bueno, nosotros no debemos de relacionarnos con nada de eso, ¿sí? Entonces, yo quiero preguntarles, bueno, hay personas, no les voy a preguntar, hay personas que van a los panteones a hablar con sus muertitos y lloran en las tumbas y platican. Eso está muy mal. La persona se entierra y ahí nos vemos, se acabó. Todo se acabó. Ya ni siquiera es orar por ellos. ¿Sí me entienden? O sea, ya, la persona muere, se cierra su libro de la vida y se acabó. Ya no hay más que hacer. Pero luego se inventaron lo del rosario, el novenario, y ahí están, y luego que lo van a sacar de, no sé, del purgatorio, y luego lo van a mandar a la gloria, y la torre, o sea, no. En ninguna parte de la Escritura, ni siquiera del Nuevo Testamento, está eso. ¿Sí? Al rato le van a poner moneditas en los ojos para que crucen al más allá. Son puras cosas paganas.
No se sientan lastimados, por favor. Sí, pero tenemos que hablar las cosas como son y tenemos que cambiar. Sí, que no se diga que uno de los miembros de Java los vieron allá en los panteones. ¿Sí? Y si van, bueno, váyanse despidiendo de esas culturas. Es una decisión personal. Pero los panteones son lugares donde mora el espíritu de la muerte y son cueva de demonios los panteones. No tenemos ni un negocio ahí. Cuando tú vas a despedir a tu ser querido es cuando está en su lecho de muerte. Ahí. Nada de que lo voy a ir a despedir al panteón. No, 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 no. El trabajo de nosotros es ir a entregar el cuerpo a la tierra, porque se hace todo un trabajo, ir a entregar ese cuerpo a la tierra y darle gracias a Hashem. Pero la persona ya no está ahí. ¿Ok? Bueno, entonces como pueden darse cuenta, es una generación de energías y nosotros no debemos de estar ahí. No podemos estar ahí porque nosotros estamos vivos. ¿Ok? En cuanto a los enfermos de Zarat, deberá el hombre recordar que es una enfermedad de la piel altamente contagiosa, por lo que las personas eran aisladas fuera de los 3 campamentos. Estas eran las formas de impureza que dictaminan la separación de los campamentos. Sin embargo, Zarat es la forma más severa, la cual exigía que la persona fuera separada de inmediato de los 3 campamentos, habiendo cierto grado de tolerancia con las otras formas de impureza. Impuro en hebreo se dice tumá, ¿ok? Esta es la razón primaria de por qué las personas tenían que ser separadas. Esa es la explicación que si a ti te preguntan, tú puedes dar, ¿ok? Pero hay más. Vamos más al fondo, esa ya te la quedas tú y si tu interlocutor sabe escuchar, lo puedes compartir. En cuanto al derramamiento de semen, este se considera hasta cierto punto normal. Sin embargo, vuelve impuro al hombre por derramarse en la vasija equivocada. Sin embargo, que se esté derramando líquido preeyaculatorio o seminal después de 2 días, esto implica que la persona, su impureza sexual está en la mente y en sus deseos desordenados. ¿Cómo ven? Entonces el órgano sexual no es el corrompido, no tiene cerebro el órgano sexual. El órgano sexual no piensa. Aquí está el problema del varón, ¿sí? Entonces, establece la Torah oral que cuando un varón tiene emisión de líquido seminal después de 2 días, hay que separarlo. ¿Por qué? Porque anda mal de la cabeza. El problema está aquí en la cabeza. Entonces hay que separarlo. ¿Ahora entienden por qué? Bien. En este segundo caso se considera una emisión severa, lo cual implica un desorden en la vida sexual de la persona, la cual lo lleva inevitablemente a la masturbación. Esto es, que la persona tiene una fijación corrompida acerca de la sexualidad y debe de ser corregida de inmediato separándolo del campamento. ¿Cómo ven? Es un tratamiento muy interesante, ¿no? En cuanto a los sangrados atípicos de la menstruación, estos fluidos vienen por los desórdenes del sistema hormonal o por enfermedades. El desorden hormonal que provoca los sangrados excesivos se relacionan, a ver, acá, atención, tristeza, soledad, ofensas terribles a la esencia de la mujer,
Una autoestima de mala calidad, severa, afecta el sistema hormonal. Una baja autoestima severa afecta el sistema hormonal, o sea, del alma se somatiza al sistema endocrino y eventualmente eso provoca desequilibrios en la menstruación. La contaminación del sangrado excesivo, en realidad, es debido a un desorden emocional prolongado que tiene que ver con la feminidad y se transmite vía genética a los hijos. Hashem libre a las mujeres Java y a los que tenemos hijas y nietas, ¿no creen? Bueno, vamos a darle un aplauso al Creador, por favor. Las impurezas anteriores, las personas, si no abandonaban totalmente el campamento general, sí debían ser aislados. En cuanto al zarat, sí debían salir de inmediato del campamento para su purificación, guiada por el Cohen, debido a que de las enfermedades espirituales y del alma que vuelven impuro al hombre, esta es la peor por el daño que se hace a sí mismo y el daño que hace a los demás. El propósito de la exclusión era que la persona en medio de la soledad tuviera tiempo y espacio para la reflexión, revisión de su forma de conducir la vida, por lo que Hashem, si bien con las emisiones masculinas y fluidos es de alguna manera más tolerante con la impureza, sin dejar que su presencia fluya de más a menos, con Zarat, la separación con el hombre es inminente. A ver, o sea, un varón con emisiones normales, una mujer en su periodo menstrual, una mujer que acaba de tener un niño, el Eterno no los abandona. La presencia reside todavía sobre la persona en menor grado, pero ahí está. Pero cuando una persona practica la Shonara, la presencia divina así se va. O sea, no hay negociación. Se aleja automáticamente de esa persona. Entonces, ¿qué significa eso? Acuérdense lo que les dije. Todo lo invisible tiene una contraparte visible. Entonces, si Hashem se separó porque esa persona habló mal, entonces la persona tiene que salir del campamento. Esa es la razón. ¿Ok? Los 3 campamentos son 3 niveles de santidad, ante los cuales el hombre debe de aspirar y caminar de menos a más, hasta llegar a estar ante la presencia misma de Hashem. Cuando una persona sufre de flujo atípico o emisiones repetitivas, si bien está en impureza por ciertos pecados del alma y del cuerpo, aún puede gozar de la presencia de Hashem, pero no debe de permanecer en impureza por tiempo prolongado. No sea que la santidad de Hashem que aún lo alcanza, lo dañe en el espíritu, en el alma o en el cuerpo. Tú sabes que la santidad de Hashem nos pulveriza si no hay cierto grado de distancia. Así como la luz del sol. La luz del sol y la separación de la tierra es exacta la distancia como para que el sol no destruya la vida aquí. La santidad del Eterno es algo muy similar debido a que nosotros fuimos caídos por los pecados de Adán y Jabá, ¿sí? Tuvo que haber una separación necesaria para que la santidad de Hashem no nos destruyera.
Sin embargo, su presencia ha permanecido con nosotros. Ahora, imagínense, ahora que ha llegado Yeshua, que Yeshua partió el velo de arriba hacia abajo. ¿Sabes qué significa eso? Que el velo esté partido de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Que el de la iniciativa por acercarse a nosotros empieza arriba, o sea, es de Hashem. Dale un aplauso, pues. Así que, Mashiach, por eso nos dice, ¿estás impuro? Bueno, sé perfecto. O sea, Mashiach dice, ¿estás impuro? Tienes que buscar la perfección. No puedes caminar siendo imperfecto y siendo impuro, pensando que por el sacrificio vas a permanecer así ante el Creador. No, Señor, de ninguna manera. Mashiach reconecta. Mashiach repara la relación. Pero a ti te toca purificarte, te toca limpiarte y te toca santificarte y buscar la perfección. Y la conexión se da en automático. Es decir, nosotros tenemos el privilegio de estar ante la presencia del Eterno todo el día si lo quieres. Pero en impureza es una irresponsabilidad. ¿Ok? Y más en estos aspectos de tipo sexual. O sea, no. Tenemos que cuidarnos mucho, varones, mujeres, estos aspectos. ¿Ok? En cambio, una persona con Sarán, la presencia divina no reside con ella, por lo que es urgida a corregir de inmediato su boca. Es precisamente en la soledad donde la reflexión lleva a la persona a corregir su problema que le trae impureza, pues tales grados de impureza los lleva a descender de la presencia de Hashem. A su vez, aislados, se evita que los demás se contaminen, es decir, aprendan hábitos y costumbres que lleven a otros a la impureza. Tanto varón como mujer, déjenme arreglo aquí. Tanto varón como mujer serán expulsados para que no contaminen sus campamentos donde yo resido en el interior de ellos. Ese es el verso 5 del capítulo 5. ¿Sí? Entonces, familia, como pueden darse cuenta, el tratamiento contra la impureza de nuestro cuerpo por aspectos sexuales, contacto con muertos y la mala lengua es vigente al día de hoy. Es muy importante, en el caso de las mujeres con el tema hormonal, hay que ver, si ustedes se fijan, al día de hoy los alimentos, sobre todo las carnes, tienen una carga hormonal artificial excesiva que están provocando que en términos promedio la primera menstruación en niñas, las edades sean menores. El desarrollo de las niñas sea más rápido, más precoz. ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué hay niñas que sí y hay niñas que no? Porque su desarrollo es normal si estamos consumiendo la misma carne. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ok? Es un tema del alma y es un tema del espíritu. Entonces hay que poner mucha atención y hay que revisar esto. Las depresiones, las tristezas, el sufrimiento a causa de la soledad, todo eso provoca desequilibrios hormonales con el tiempo. Y por lo tanto se verá afectada la menstruación y por lo tanto el estado de impureza va a estar ahí. Yo le pido al Eterno que nos dé la oportunidad de tener una mikveh aquí, porque es importante, tanto como para los... No spa, no spa, el spa no, mikveh, eso es algo maravilloso. Si ustedes buscan mikveh ahí en Google, van a ver que es algo maravilloso y el spa se queda chiquito.
El spa no es nada comparado con el trabajo terapéutico de paz, de tranquilidad, que ministra en nuestra alma y al cuerpo la mikve. Así que por favor vamos a orar para que eso ocurra aquí en la ciudad y traer una mikve a Tamaulipas. ¿Les parece? Y así que, pues bueno, familia, con esto terminamos la enseñanza de hoy y retómenla por favor porque da mucha luz a nuestra vida cotidiana. ¿Ok? Hashem me los bendiga abundantemente y mandamos un saludo a nuestros amigos, simpatizantes y ovejitas de otros lugares y decimos a todos, Shalom. Muy bien, pregunta.